Ok, hola, buenos días a todos. Probando un nuevo formato ahora debido a la situación mundial que vivimos, ya por todos conocida. Les reitero, les doy la bienvenida a nuestra charla ya habitual de este curso, ahora de este año, del 2021. Vamos a hablar entonces acerca de infecciones de vías urinarias y embarazo. ¿Cuáles son las implicaciones, la importancia de detectar, prevenir, como dice la norma actualmente, y tratamiento de estas entidades en pacientes, en mujeres embarazadas? Vamos a pasar la primera diapositiva. Perdón, soy el doctor Cristian Leiva, urólogo del Hospital General de Acámbaro. Bueno, ¿cuáles son las preguntas? ¿Qué es lo importante que sepamos reconocer en esta guía, en esta actualización? Bueno, ¿cuáles son aquellas medidas para prevenir? ¿Sí? Es el punto más importante en esta guía. La prevención de las infecciones del tracto urinario bajo durante el embarazo en el primer nivel de atención. La segunda pregunta, ¿cuál es el beneficio del tamizaje universal de bacteriuria asintomática oportuno en mujeres gestantes? La número 3, ¿cuáles son los criterios clínicos y de laboratorio para hacer el diagnóstico oportuno de infección de vías urinarias bajas durante el embarazo? El número 4, ¿cuáles son los esquemas de antibióticos, los tipos de tratamiento más efectivos para las infecciones en estas pacientes? Y, obviamente, el periodo, la duración de este tratamiento en la administración. La número 5 y última pregunta, ¿cuáles son aquellos criterios de referencia a un segundo nivel o con el ginecobstetra o con el urólogo en su defecto en aquellos pacientes que padezcan este tipo de infecciones? Vamos a avanzar. Bueno, como contexto tenemos que en los Estados Unidos las infecciones urinarias son responsables de más de 7 millones de visitas médicas al año. 2 millones son por cistitis básicamente, o infecciones del tracto urinario bajo. Las infecciones urinarias justifican más de 100,000 ingresos hospitalarios al año, principalmente estos ingresos debido a problemas de pielonefritis, ya sea complicada o no complicada, que como veremos más adelante, o se los adelanto, la pielonefritis en una mujer embarazada es una pielonefritis por definición complicada. Bueno, como definición de cistitis aguda tenemos que es la infección del tracto urinario acompañada de urgencia, frecuencia, disuria, piuria y en algunos casos hematuria, sin evidencia de afectación sistémica, es decir, sin datos de fiebre, malestar general o cambios en los parámetros bioquímicos. La pielonefritis aguda es la infección del tracto urinario alto y del parénquima renal propiamente, acompañado ya de sintomatología o datos de afectación sistémica. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios o por qué es tan frecuente o tan probable que se presenten este tipo de infecciones urinarias en la mujer embarazada? Pues por varios cambios fisiológicos que se presentan en la mujer gestante, como cuáles: la hidronefrosis fisiológica del embarazo, la presencia de la uretra corta en el sexo femenino y los cambios vesicales que predisponen un reflujo vesico-uretral más frecuente o más marcado. La estasis urinaria, por supuesto, y los cambios físico-químicos de la orina, la relajación del músculo liso por acción directa de la progesterona. Como algunos otros, tenemos también el aumento del filtrado glomerular que genera glucosuria, aminoaciduria y elevación del pH urinario. Todos estos cambios o modificaciones fisiológicas en conjunto nos van a generar esa mayor incidencia de infecciones urinarias en la mujer. Y además de una mayor incidencia, pues una presentación más, en ocasiones, más asintomática, ¿no? La siguiente, vamos a ver. Los patógenos pueden llegar de diferentes maneras. La más frecuente, evidentemente, es la
la diseminación por contigüidad, por la presencia de microorganismos a nivel periuretral, a nivel perianal, y estos logran ascender a través de la uretra. Esa es la vía más frecuente. ¿Cuáles son los microorganismos que podemos encontrar o aislar de una manera mucho más frecuente? Pues son principalmente E. coli y algunas otras especies de enterobacterias. La infección hematógena, el Staphylococcus aureus, es el más común, pero puede haber también, o se puede aislar cándida, salmonella o algunos tipos de Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué es la virulencia bacteriana? ¿Por qué la importancia o por qué tanto estudio acerca de esta situación? Pues básicamente es la capacidad de la bacteria de causar enfermedad. Todas las bacterias, incluidas en un mismo grupo o en una misma especie, tienen capacidades diferentes de causar enfermedad. En términos estrictos, el concepto de virulencia bacteriana es una medida cuantitativa de la patogenicidad de esta bacteria. Diferentes estudios han demostrado, si vemos la siguiente, que cada bacteria puede llegar a desarrollar diferentes tipos o diferentes patrones de virulencia. Entre ellas, por ejemplo, la E. coli tiene una capacidad elevada, muy especializada en la adherencia bacteriana. Tiene fimbrias especializadas para los receptores a nivel celular, a nivel del urotelio, que genera una mayor invasión y una mayor capacidad de infectación. Entonces, como otras estrategias o como otros mecanismos, tenemos, ya comenté, la adherencia, la movilidad y quimiotaxis, la invasión por disparo o cierre. En fases ya más tardías de la infección, la capacidad de la bacteria de sobrevivir en medios intracelulares, la movilidad propiamente de la bacteria dentro de la célula y la capacidad de la misma de evadir la respuesta inmune por diferentes cambios, incluido la variación antigénica de la misma. Como datos para el diagnóstico, datos o aspectos microbiológicos, tenemos que ya con la presencia de 1000 bacterias que se aíslen en una muestra de orina, a la mitad o al chorro medio, ya se puede hacer el diagnóstico de cistitis aguda no complicada en mujeres. Obviamente, para casos de pielonefritis aguda no complicada o pielonefritis en mujer embarazada, la presencia debe ser mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Evidentemente, en una muestra obtenida de manera con asepsia y antisepsia adecuada, de manera suprapúbica, cualquier recuento bacteriano es relevante y es diagnóstico de infección. Un dato importante, el diagnóstico de bacteriuria asintomática se realiza cuando dos cultivos de una misma cepa bacteriana, de un mismo tipo de bacteria, se logra aislar, ¿sí?, con más de 24 horas de diferencia, y estas revelan más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitros de uropatógenos. Bueno, hay diferentes tipos o diferentes clasificaciones de las infecciones urinarias. Principalmente tenemos las infecciones urinarias del tracto inferior o no complicada, que comúnmente conocemos como cistitis, las pielonefritis no complicadas, la infección urinaria complicada con o sin pielonefritis, que pueden ser este tipo de infecciones complicadas pacientes con litiasis, con malformaciones del sistema urinario, monorrenas, con presencias de enfermedades concomitantes como diabetes o hipertensión o alteraciones metabólicas propiamente. Regresamos la anterior, por favor. Bueno, infecciones urinarias durante el embarazo. La mayoría de las mujeres presentan bacteriuria previo al embarazo. De estas, el 20, incluso hasta el 40% llegan a evolucionar a enfermedad o a una infección urinaria como pielonefritis. De aquí la importancia de hacer el diagnóstico oportuno y la prevención de la complicación de este tipo de infecciones.
Entonces, hay bacteriurias significativas que pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Por lo tanto, un dato o una recomendación importante de esta guía es que debemos de someter a cribado de bacteriuria a toda paciente en el primer trimestre del embarazo. Obviamente, si la paciente te llega ya después del primer trimestre, hay que hacerle examen general de orina o incluso cultivo en la primera consulta, básicamente, ¿sí? Entonces, ese grado de recomendación es un grado 1A con un grado de recomendación B. El factor de riesgo más importante propiamente para estas infecciones es el embarazo mismo. Como ya vimos, los cambios fisiológicos que se llevan a cabo durante este estado favorecen muchos cambios y mucha proliferación bacteriana a nivel urinario. Por lo tanto, la importancia pues de hacer el cribado, hacer la detección oportuna de este tipo de infecciones. Del 5 al 10% de las embarazadas presentan una infección urinaria en el curso de la gestación y el 10% de estos ameritan ingresos hospitalarios. La bacteriuria asintomática no tratada es un factor de riesgo totalmente demostrado para, evidentemente, pielonefritis, para productos de bajo peso al nacer y para presentación de partos prematuros. Por lo tanto, se hace mucho hincapié, se insiste mucho en esta nueva guía en la prevención de la evolución y complicación de este tipo de pacientes, de este tipo de infecciones. Bueno, como ya habíamos hablado, los factores de riesgo en general para este tipo de enfermedad son la presentación de bacteriuria sintomática, la historia clínica de infecciones del tracto urinario de repetición, presencia de enfermedades concomitantes como litiasis renal, malformaciones uroginecológicas, presencia previa de reflujo vesicoureteral e insuficiencia renal. Pacientes con enfermedades concomitantes crónico-degenerativas como diabetes mellitus, enfermedades neurológicas que pueden llegar a alterar el vaciamiento vesical. Principalmente en esta entidad tenemos la vejiga neurogénica, producida también por la diabetes, ¿no? En aquellos casos son pacientes con una alteración muy evidente del vaciamiento vesical y esto favorece pues la multiplicación y la infección urinaria. Anemia de células falciformes es otra entidad que se ha relacionado con este tipo de infecciones, infección por clamidia, multiparidad y un nivel socioeconómico bajo. Bueno, como ya habíamos hablado, microbiológicamente las bacterias más comunes son E. coli, causando hasta el 90% de los casos. De esta le siguen en orden de importancia Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae. Todas estas enfermedades, todas estas bacterias son capaces de generar enfermedad tanto local como sistémica, como hemos comentado. Cocos gram positivos, también ya lo hemos hablado, enterococos, estafilococcus, estreptococo del grupo B. Este tipo de estreptococo tiene una elevada importancia, sobre todo en el último trimestre del embarazo, dada la gran capacidad que tiene de infectar o de generar infección durante el trabajo de parto. Por eso es importante, incluso algunas guías recomiendan durante la semana 36-37 realizar pruebas o un cribado especial para este grupo de bacterias para disminuir o incluso dar un tratamiento intraparto y disminuir el riesgo de afectación al recién nacido. A mayor edad gestacional, mayor es la probabilidad de la presencia, como habíamos comentado, de este tipo de estreptococo. Bueno, tipos de infecciones urinarias, la bacteriuria sintomática, ya habíamos hablado, más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, ausencia, evidentemente, de síntomas clínicos,
y es mayor su presentación durante el primer trimestre del embarazo. La prevalencia del 2 al 10% de los casos y el 25% de estas bacteriurias asintomáticas no tratadas o con mal apego al tratamiento evolucionan a pielonefritis contra aquellas pacientes que recibieron tratamiento oportuno. Entonces la diferencia es bastante significativa, como logramos ver. Por lo tanto, la recomendación del cribado y el tratamiento oportuno. Bueno, el 30% de estas bacteriurias tratadas presenta recaída a pesar de un tratamiento adecuado. Entonces, ¿cuándo realizar el cribado o cuándo realizar la revisión de estas pacientes, el diagnóstico? Se realiza el tamizaje para bacteriuria asintomática con examen general de orina y en ocasiones urocultivo entre la semana 12 y 16 de gestación. Se recomienda repetirlo independientemente del resultado, si este fue negativo. Sí, se realizará de seguimiento en la semana 18, 20 y entre la semana 32 y 34 de gestación. Entonces, como nos estamos dando cuenta, por lo menos hay que hacer 3 exámenes generales de orina con o sin urocultivo durante todo el embarazo. Evidentemente, el diagnóstico de bacteriuria sintomática es microbiológico, ¿sí? Dada la ausencia de sintomatología. Bueno, vamos ahora a hablar del tratamiento. ¿Qué es lo que recomienda la guía? ¿Qué es lo que recomiendan algunas guías internacionales para el tratamiento de estas pacientes? Bueno, fosfomicina como en dosis única, 3 gramos vía oral. Esta presentación a muchos les favorece. Son sobres que vienen y se disuelven en agua, se toman por la noche y con un día de tratamiento o un sobre es suficiente. Si no contamos con este o es difícil el acceso por la paciente, contamos en el cuadro con amoxicilina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas, de 4 a 7 días, cefuroxima, 250 miligramos cada 12 horas, por 4 a 7 días, o el uso de amoxicilina con ácido clavulánico, 500 miligramos cada 8 horas vía oral, durante 4 o 7 días. Ahora, en aquellas pacientes que sean alérgicas o presenten reacciones adversas a los beta-lactámicos o a las cefalosporinas, está indicado tanto fosfomicina como nitrofurantoína, ¿sí? La nitrofurantoína, dosis ya sea de 50 a 100 miligramos cada 6 horas, durante 4 a 7 días. Bueno, aquí está otro cuadro, básicamente, son los mismos antibióticos que recomendamos para el tratamiento de la bacteriuria asintomática, ¿sí? Como se dan cuenta, el periodo de tratamiento son periodos cortos, 3 días, máximo 5 días, 7 días. No hay que excedernos en la recomendación, ya que podemos generar un incremento en la resistencia bacteriana, sobre todo de E. coli y de algunas otras bacterias con una capacidad de resistencia o de generar resistencia muy elevada. Pasamos la siguiente. Bueno, hay que hacer el seguimiento. Claro que hay que hacer el seguimiento en aquellas pacientes que se comprobó o se diagnosticó bacteriuria asintomática y se les dio tratamiento. Hay que realizar un orocultivo de control de 1 a 2 semanas después de finalizar el tratamiento. En caso de que persista o haya recidiva, actuar según el antibiograma y las recomendaciones del antibiótico en ese momento. En aquellos casos donde hay enfermedad recurrente o repetitiva, hay que hacer el urocultivo mensualmente y está indicado el tratamiento supresor en aquellos casos de bacteriuria asintomática recurrente después de 2 tratamientos completos fallidos. ¿Cuáles son los tratamientos que recomendamos? Básicamente nitrofurantoína o cefalexina a dosis mínima. Podemos estar hablando de 50 miligramos de nitrofurantoína al día, de lunes a viernes, con descansos sábados y domingos, y cefalosporina, de la cefalexina, 250 miligramos
incluso hasta 125 miligramos recomiendan algunos, vía oral una vez al día con el mismo esquema de lunes a viernes. Bueno, como ya habíamos hablado anteriormente, el estreptococo del grupo B se asocia a un mayor riesgo de pielonefritis y a la presencia de corioamnionitis y sepsis neonatal precoz. Por eso la importancia y la recomendación de algunas guías de dar tratamiento intraparto para este tipo de pacientes en los cuales evidentemente se haya aislado esta bacteria. Entonces, en aquellas pacientes con más de 100.000 unidades formadas de colonias hay que dar un tratamiento antibiótico y profilaxis intraparto para estreptococo del grupo B. En aquellos pacientes con menos de 100.000 unidades formadoras de colonias no se recomienda el tratamiento, pero sí se recomienda el tratamiento intraparto, ¿sí? Eso es muy importante para disminuir la sepsis o la posibilidad de una sepsis neonatal precoz. Este es un algoritmo del diagnóstico de aquellas pacientes donde las vemos en consulta en el primer nivel de atención y básicamente nos explica si hay la presencia de datos clínicos vaginales, sí o no. Si hay presencia de estos datos, hay que dar tratamiento de vaginitis con base a los datos clínicos. Si no lo hay, solicitar urocultivo y tamizaje, como habíamos comentado, en la semana 12 a 16. Y dependiendo del resultado, es que hacemos seguimiento o, si el cultivo es positivo, dar el tratamiento indicado, como se comenta aquí, nitrofurantoína, amoxicilina o los otros antibióticos que les había comentado y recomendado. Si hay en el control el cultivo persiste positivo, hay que enviar al segundo nivel de atención. En caso de que el resultado sea negativo, se continúa la revisión y el control por el médico familiar, en primer nivel. Bueno, cistitis aguda es un síndrome caracterizado por la presencia de urgencia miccional, frecuencia miccional aumentada, disuria y dolor suprapúbico. Es un dato importante. La ausencia de afectación sistémica y el dolor lumbar deben de ir siempre en estas pacientes. Generalmente son cuadros que se limitan a irritación local. Hasta el 1.3% de las gestantes llega a presentar esta entidad y la mayoría en el segundo trimestre del embarazo. El diagnóstico, evidentemente, clínico y la presencia de leucocitos y nitritos con proteínas aumentadas o presencia de eritrocitos en la orina. Sugiere infección en esta paciente. El cultivo se deberá realizar para confirmar el diagnóstico y o descartar resistencias bacterianas, que actualmente es un problema con el que contamos a nivel internacional, a nivel mundial. La resistencia bacteriana y la escalada de antibióticos cada vez es más difícil. Bueno, el tratamiento, ¿qué nos recomienda para el tratamiento de la cistitis? Bueno, el tratamiento empírico está totalmente justificado. Prácticamente son los mismos antibióticos que habíamos comentado: fosfomicina, cefuroxima, amoxicilina, cefuroxima o amoxicilina con ácido clavulánico. En aquellas pacientes que hay alergia, fosfomicina o nitrofurantoína. Son básicamente los mismos antibióticos. Afortunadamente, el cuadro básico contamos con la mayoría de estos, principalmente fosfomicina y amoxicilina. Son antibióticos totalmente funcionales para este tipo de infecciones. Como habíamos comentado, el seguimiento siempre deberá realizarse un urocultivo entre la primera y segunda semana después de finalizado el tratamiento, y en caso de que se corrobore una recidiva, actuar según el antibiograma y el resultado del cultivo. Si no se dispone de un antibiograma, habrá que ampliar el espectro o escalar el antibiótico a uno de mayor espectro. Repetir el urocultivo mensualmente en aquellos casos donde la presentación o la recidiva de estas infecciones sea importante o muy frecuente.
Bueno, tratamiento de cistitis aguda, realmente es un resumen de lo que ya comentamos. Nitrofurantoína, amoxicilina o en caso de resistencias habrá que dar una referencia a segundo nivel. Aquellos pacientes que ya dieron 2 esquemas de tratamiento recomendado y presenta recaída o hay resistencia bacteriana, son pacientes que debemos de referir a segundo nivel. Bueno, como habíamos comentado, ¿cuáles son los criterios de referencia para este grupo de pacientes? Se recomienda el envío a segundo nivel en aquellas pacientes embarazadas con infección del tracto urinario en los siguientes casos. Que no respondan al tratamiento inicial, con intolerancia o alergias a medicamentos autorizados en el primer nivel de atención, aquellas pacientes con diagnóstico clínico de pielonefritis o con complicaciones obstétricas secundarias a infecciones del tracto urinario como ruptura prematura de membranas o amenaza de parto prematuro. Bueno, hablaremos entonces de pielonefritis aguda, que es una entidad que básicamente en el primer nivel de atención no se recomienda manejar. Pacientes con datos de pielonefritis aguda o datos de infecciones urinarias complicadas, lo ideal es referencia a segundo nivel. Es la infección del parénquima renal, se presenta hasta en el 2% de las gestaciones, una prevalencia va aumentando hasta en el 6% en aquellas mujeres gestantes sin un cribado adecuado para bacteriuria sintomática. El 80-90% aparecen en el segundo y el tercer trimestre de la gestación, incluso en el puerperio. La localización más frecuente es la afectación de la unidad renal derecha, en el 50% de los casos, un 25% de los casos la localización es izquierda y en el 25% llega a ser bilateral. Bueno, el diagnóstico básicamente es clínico, dolor costovertebral con puño percusión lumbar positiva o Giordano positivo, fiebre, náuseas, vómito, intolerancia a la vía oral es un dato importante y es un criterio de ingreso hospitalario y en general no cursa con una historia previa de cistitis o datos clínicos de cistitis aguda. Exploración complementaria, historia clínica, exploración física completa, estudios básicos, PCR, examen general de orina, urocultivo y en algunos casos hemocultivo. Bueno, tratamiento en área hospitalaria, ¿cuáles son aquellos criterios de ingreso? La edad gestacional, si hay presencia de comorbilidades o no, fiebre mayor de 38 grados centígrados, intolerancia a la vía oral, como habíamos adelantado, sepsis, deshidratación, fracaso al tratamiento en 72 horas o 3 días, que es lo que se recomienda de espera o de ventana al tratamiento. Si no hay una mejoría clínica evidente, son pacientes que se deben ingresar al área de hospitalización. Sin la posibilidad de tratamiento ambulatorio, pacientes con pielonefritis recurrentes o un cuadro clínico de amenaza de parto prematuro. Bueno, ¿cuáles son aquellos tratamientos? Sé que ya a ustedes no les toca, pero el tratamiento antibiótico parenteral en gestantes de primera elección es ceftriaxona, y en aquellos pacientes con alergias a los beta-lactámicos, gentamicina, a la dosis que reconocemos en esta laminilla. En aquellas pacientes ya en puerperio, la primera elección sigue siendo ceftriaxona o gentamicina a dosis más elevada en 24 horas. Bueno, con esto podemos dar por concluida nuestra plática, nuestra charla acerca del diagnóstico, principalmente prevención, diagnóstico y el tratamiento de infecciones urinarias en mujeres gestantes, en mujeres embarazadas, sobre todo en primer nivel de atención. Si hacemos un resumen general, la prevención, el cribado de aquellas pacientes llega a disminuir hasta en un 95%, 96% la presentación de infecciones urinarias complicadas en este grupo de pacientes. Es por eso la importancia de llegar a generar un diagnóstico oportuno
y determinar aquella paciente con posibilidad de complicación de manera temprana. Quedo a sus órdenes. Si hay alguna pregunta, dudas, estaré siempre al pendiente a través de la Jefatura de Enseñanza del hospital. Muchas gracias y buen día para todos.